Hola Lucho, muy buenos días. Sí, es un arma que está debidamente inscrita, se está obviamente todavía acreditando por parte de la Fiscalía la legítima defensa de esta víctima. Es un hecho que ocurre en horas de la madrugada, donde un grupo de 4 sujetos llegan hasta una botillería en calle Esmeralda, ahí en la comuna de Colina. Se bajan 3 desde un automóvil, ingresan intimidando a las personas que estaban al interior, su dueño y principalmente su núcleo familiar que estaban en ese local. Fue en ese momento cuando estos sujetos, según la investigación que está desarrollando todavía personal de Carabineros y también la Fiscalía, habrían intentado sustraer la recaudación del día, el dinero que existía en ese momento en la caja, también cigarrillos y algunas bebidas alcohólicas. Y eso fue parte, en definitiva, de lo que iban en busca estos sujetos. Sin embargo, en un momento de descuido por parte de ellos, el dueño de esta botillería saca un arma con la cual efectúa disparos. Algunos de ellos llegan directamente a un sujeto quien pierde la vida en el lugar. Así se pudo detallar por parte también del fiscal, disparos que fueron de gravedad y por eso que terminan cobrándole la vida a este delincuente. Hay que hacer mención que además los sujetos estaban portando, algunos de ellos, armamento, que se está verificando si era real o no, pero que también, al menos la víctima detalla que había recibido o había escuchado un disparo cuando estos sujetos de alguna forma lo intimidan al interior de su local. Se está acreditando, como yo te mencionaba, la legítima defensa. Eso es parte del proceso investigativo que desarrolla la Fiscalía, pero además se pudo determinar que esta arma estaba debidamente inscrita. Una situación no menor, porque de esta forma entonces la defensa podría de alguna forma evitar que esta persona tenga que prestar la justicia al acreditarse finalmente esta legítima defensa. Oiga, Carlos, consulta, ¿la botillería y esta persona habían sido anteriormente víctimas de asalto? Señalan que habían sufrido también tipos de asaltos similares, no tan graves como lo que ocurre anoche, pero que habrían existido ya otros episodios de características donde sujetos principalmente iban por cigarrillos o algunas bebidas de alcohol para, en definitiva, llevar a cabo este tipo de asalto, pero no al menos con la violencia que actuaron ayer estos 3 sujetos que llegan hasta ahí, hasta esa botillería. Entonces, por eso también es que este dueño tenía esta arma debidamente inscrita para evitar situaciones de mayor riesgo, y por eso también tomó él la forma de tener seguridad y también de tomar finalmente la justicia por sus manos, que no es lo, obviamente, que se pide por parte de las autoridades, pero que en este caso al menos tenía su arma debidamente inscrita, y eso también es una situación a favor de esta víctima. Pero lo señalaba él, ya han existido algunos delitos en ese sector, particularmente también con otros locales comerciales de la zona. Claro, estaba viendo el reporte que nos dejó Cata Briones, nuestra compañera, Carlos, y lo que ella cuenta es que, y lo agregas tú también en el informe, es un momento en el que ellos se descuidan, miran hacia un lado, están pendientes de otra cosa, y ahí es cuando el locatario logra disparar, ¿o no? Claro, hay un descuido por parte de los delincuentes, todo esto dentro del local, obviamente de la botillería, y fue en ese instante cuando este dueño logra sacar el arma, que seguramente tenía también ahí muy cercano al mesón de atención, y fue en ese momento cuando realizan los disparos directamente hacia estos sujetos. No se descarta, de hecho, Luis, que algunos de los otros integrantes de esta banda delictual también hayan resultado lesionados. Según el informe que además nos dejó Catalina Briones, señala que todavía hasta horas de la mañana no había ingresado ningún sujeto con herido de bala, al menos hasta algún centro asistencial cercano, y eso también lo está verificando el equipo de Carabineros que quedó a cargo de esta investigación, como también el propio fiscal, porque da a entender finalmente que podrían haber más sujetos que hayan resultado lesionados producto de estos 4 disparos que realiza el dueño de esta botillería. Eso es parte de la investigación que todavía está en desarrollo, porque hay situaciones que deben todavía cotejarse también con las cámaras de seguridad del local, que son muy relevantes también a la hora de poder esclarecer todo lo que ocurre a eso de las 12 de la noche ahí en el sector de Colina, en calle Esmeralda, específicamente en este local comercial. El dueño de la botillería está en calidad de víctima, ¿o no? Pese a que él es quien percuta el disparo, que termina con la muerte del delincuente, él está en calidad de víctima por legítima defensa, ¿o no? Sí, en calidad de víctima por legítima defensa. Obviamente todavía se debe finalmente verificar eso, pero al menos lo que ya se ha señalado por parte del fiscal, que esta arma está inscrita, y eso acreditaría finalmente esta legítima defensa. Por eso está
en calidad de víctima. Hay que hacer mención además que él no resulta con ningún tipo de lesión, tampoco su núcleo familiar, que hasta ahora estaban atendiendo la botillería, y solo que él utiliza esta arma para de alguna forma frustrar lo que estaba ocurriendo al interior de su local, un negocio familiar de hace mucho tiempo, y que obviamente al verse amenazado por estos sujetos comienza entonces a realizar estos disparos. Pero está en calidad de víctima, proceso investigativo todavía en desarrollo, que eso obviamente se va a verificar y se va a entregar finalmente tipo de información respecto a lo que finalmente va a ocurrir con él. Pero por ahora, en calidad de víctima. Te voy a invitar, de hecho, a que revisemos declaraciones que se han entregado sobre este tema por parte del fiscal y también de Carabineros, que dan cuenta respecto entonces de las diligencias que se han desarrollado. Uno de los antisociales portaba un cuchillo con el que intimidan al dueño del local. Sin embargo, aprovechando un momento de descuido por parte de los sujetos, el dueño del local extrae un arma de fuego debidamente inscrita y comienza a efectuar aproximadamente 4 disparos en contra de los antisociales. Posteriormente a ello, los sujetos huyen del lugar, salen del local y a unos metros del local comercial cae tendido en el suelo y sin signos de vida uno de los antisociales. El dueño de la botillería, un caballero, es intimidado junto con su grupo familiar que estaban atendiendo el negocio por estos 3 sujetos. Por lo menos uno de ellos estaba premonido de un arma de fuego, estamos verificando si es a fogueo real. Había otro con un arma cortante. Intimidan a este grupo familiar. Hay uno de ellos que incluso dispara al aire dentro de la botillería, y en un momento de descuido el dueño de la botillería extrae un arma inscrita. Él tiene permiso para tener esa arma de fuego y les dispara a los imputados en 4 oportunidades a lo menos, hiriendo fatalmente a uno de ellos, que quedó aquí en las afueras de la botillería resultando fallecido en el sitio del suceso. Carlos, me están escribiendo aquí algunos abogados, que desde ya les agradezco que me cuenten esto. Aquí se dan 2 características bien importantes para la legítima defensa. La legítima defensa no es aplicable de cualquier forma. Y me dicen que hay 2 puntos claves. Uno, el primero, el arma inscrita para porte y tenencia en el lugar. Las armas, cuando están inscritas, tienen que estar inscritas para porte con un domicilio asociado. Y el domicilio que estaba asociado acá es el de la botillería. Si el arma se está utilizando en otro domicilio, ahí es distinto. Ahí se puede incurrir en algún tipo de infracción. Eso es lo primero. Y lo segundo es la proporcionalidad en el ataque. El fiscal aquí habla de 2 temas importantes. El primero, llegaron con un arma. No se sabe si un arma fogueo o un arma de fuego. Pero para el momento de la intimidación, el arma fogueo es utilizable como método de intimidación. Entonces, esas 2 características, esas 2 situaciones, hacen de que esta persona se encuentre en calidad de víctima y se pueda acoger con él la legítima defensa. Primero, que el arma está legalmente inscrita y está con todo al día. Y lo segundo es la proporcionalidad en el ataque. Claro, y en este caso la proporcionalidad estaría, como tú lo mencionabas, producto de la forma en que ingresan estos sujetos, porque además no solo portaban esta arma que se está verificando, además un arma cortante, si era de fogueo o era real, porque muchas veces, claro, el arma cortante, eso es lo que iba a sumar, que también estaban utilizando un cuchillo con el cual ingresan e intimidan también a este dueño de esta botillería. Entonces ahí él es cuando finalmente se ve, obviamente intimidado producto de esta situación, y realiza los disparos, se saca el arma desde ahí, desde el mesón donde estaba en la botillería, y termina disparando en contra de estos sujetos. Porque además muchas veces se da también, Luis, que por ejemplo son armas de caza las que se utilizan finalmente para defenderse por parte de la gente en los mismos domicilios. Han pasado varios casos de situaciones así, donde la gente tiene un arma con la cual va a realizar caza a algún lado y finalmente terminan realizando disparos para defenderse, y ahí también tiene que verificarse la situación, hay todo un proceso investigativo. En este caso estaría finalmente acreditada esta legítima defensa por parte de este locatario, este dueño de esta botillería, que además, según lo que reporté a Catalina Briones durante la noche, le señalaban que había una situación obviamente en el sector de bastante cuidado respecto a hechos delictuales muy similares, sobre todo en locales comerciales, con grupos pequeños de bandas que llegan hasta el lugar, que tratan de finalmente robar dinero,
de las cajas, que es la recaudación del día, como también algunas otras especies, sobre todo cigarrillos. Al menos ese es el antecedente que tienen de ese sector en particular de la comuna de Colina, y por eso ellos también buscan de alguna forma defenderse ante las amenazas que pueden sufrir producto de estos tipos de bandas que van hasta esos lugares a operar. Además es un sector bastante apartado, entonces eso también para los grupos delictuales a veces favorece, porque de alguna forma para evitar que Carabineros llegue rápido a los lugares también terminan atacando este tipo de sectores. Carlos, ¿a qué hora fue esto? Medianoche, cercano a la medianoche Ya. de esta jornada de domingo, bien digo, y donde ellos entonces llegan hasta este lugar. Hay otro punto importante que todavía se está verificando y que lo mencionábamos. Hay que ver si alguno de los otros sujetos te resulta también lesionado producto de estos disparos que realiza el dueño de la botillería. Eso también es parte del trabajo que ha realizado tanto la OCAR en el lugar, que es lo que determinó finalmente el fiscal, y también personal del CEP, que también está realizando, y la CIP, que está realizando también trabajos en ese lugar para poder obviamente verificar todo esto en los centros asistenciales que sean cercanos. Pero hasta ahora la información que tenemos es que no ha existido ningún ingreso de alguna persona o sujeto baleado hasta un recinto asistencial en cuanto a esa situación. Entonces, todavía es un proceso investigativo el que está en desarrollo, pero que al menos va esclareciendo respecto a esta legítima defensa y la calidad de víctima en la que se encuentra el dueño de esta botillería. Claro, te preguntaba lo de la hora, Carlos, porque habitualmente las botillerías, no sé, el 90% de las botillerías, cierra, deja la reja con este pequeño espacio y por ahí te venden. Son muy pocas las botillerías que dejan entrar gente al local ya avanzada la noche. Yo me atrevería a decir el 90% de las botillerías te atiende por la rejita. Entonces por eso tenía la duda a qué hora era, ya que los delincuentes entraron a la botillería, pues entraron hasta al interior del local. Sí, hasta el interior del local. En este caso, al parecer, no habría estado finalmente este tipo de medida de seguridad que muchas botillerías, como tú mencionas, tienen, que es atender solamente por la reja, que tienen justo el cuadradito para poder pasar obviamente cada uno de los productos. En esta situación no habría ocurrido, sino que los delincuentes logran hacer ingresos, y eso en definitiva permite que de alguna forma lleven a cabo o intenten robar todo esto que les habíamos mencionado al interior de este local. Afortunadamente, tanto el dueño como su núcleo familiar que estaban ahí atendiendo no resultaron con ningún tipo de lesión a raíz de esta situación.